Buenos días y bienvenidos a todos a nuestro webinar semanal sobre la operación del sistema eléctrico, los mercados de commodities y los futuros de la electricidad. Empezamos el webinar con un vistazo a la demanda eléctrica que sigue su tendencia previsible y totalmente esperada para este periodo del año. Nos mantenemos con una demanda más baja de los últimos 9 años, más baja que el 2021, más baja que el 2020, más baja que todos los años anteriores, como podéis ver aquí, por varias razones. Un clima más cálido que otros años, una generación distribuida más alta que nunca, y también una crisis energética que tiene un impacto sobre tanto los precios de la energía como entonces la demanda, porque con estos precios tan altos hay parte de la demanda que no se consume, porque acaba siendo demasiado caro consumir electricidad para unas industrias. El impacto realmente de los altos precios de energía se nota más todavía sobre los combustibles, perdona, en realidad. Pero entonces, a pesar de tener esta demanda muy baja, ya muy probablemente lo habréis visto, los precios han subido de forma sin precedente la semana pasada. Han subido de una semana a otra en promedio 99 euros, casi 100 realmente, 100 euros el megavatio en promedio semanal. Estos días sigue esta tendencia. Veremos la semana que viene lo que nos reservan a lo largo de la semana y haremos un repaso la próxima semana para ver lo que nos hará pasado. Pero bueno, hemos cerrado entonces la semana pasada con un promedio de 317 euros el megavatio hora, el más alto de la historia, por ahora, nuevamente. Con una subida de una semana a otra de 99 euros el megavatio hora, es algo que nunca habíamos visto. Esperemos no ver más de 99 euros el megavatio hora de subida de promedio semanal esta semana, pero nuevamente es bastante difícil prever, anticipar lo que va a pasar. Vais a ver en unos minutos que Adrián la volatilidad de los mercados de commodities, que es sin precedente también. Pero por el lado de electricidad, claramente hemos visto muy bien este impacto del conflicto en Ucrania, de la invasión rusa en Ucrania. Ahora volviendo más localmente, lo que nos ha pasado en nuestra zona nuestra parte de Europa, con la producción renovable a lo largo de la semana en Portugal, España y Francia. Pues una producción renovable relativamente baja, donde estadísticamente estamos en la media, tirando a la baja si miramos el factor de planta en realidad. A nivel de volumen estamos en la media, pero en factor de planta un poquitín por debajo. Entonces, una generación eólica media, una generación solar no tan mala, por lo menos hubo bastante sol al principio de la semana. Y aquí veis, por ejemplo, cuando tuvimos una frente de mal tiempo que llegó hasta España, que también vino con un poco de viento. Entonces, tuvimos mal tiempo la semana pasada, algo más de agua, llevábamos diciendo que falta agua, pero tampoco ha movido mucho la aguja este agua que nos llegó la semana pasada con las lluvias que pasaron la semana pasada. Aquí veis, siguiendo la misma norma gráfica que el gráfico de demanda, el producible hidráulico, es decir, la energía fluente disponible para producir electricidad en España. Y aquí veis muy bien cómo este año 2022 es dramáticamente bajo a nivel de recurso disponible para producir electricidad de producible hidráulico. Es dramáticamente bajo comparado con todos los años, y si realmente miramos de qué venimos, con la línea aquí naranja, el 2021, una vez pasado el momento de Filomena, donde hubo mucha nieve y después las lluvias y sobre todo pues un deshielo, entonces eso hizo que tuvimos mucha agua disponible. Desde entonces estuvimos en la franja baja de la estadística, volviendo a subir aquí un poco al final del año pasado, pero fue realmente bastante breve. Y empezamos el año 2022 a un nivel realmente dramático. Tenemos tanta agua disponible como
en un final de primavera, entrando en el verano, lo que es bastante dramático porque estamos todavía en invierno. Pero bueno, todavía hay esperanza, las cosas pueden cambiar. Notar, por ejemplo, el año 2018 aquí, como también venía de una tendencia bastante seca y cuando llegó la primavera, pues unas cuantas frentes de mal tiempo trajeron mucho agua y permitió entonces compensar la falta de agua que venía anteriormente. Entonces, la semana pasada tuvimos bastantes lluvias, pero no se vio reflejado aquí. Tampoco se vio reflejado en la energía fluente porque parte de estas lluvias fueron nieve. Y esta nieve llegará en los ríos, pues una vez empezarán los momentos de más calor, momento que se necesita el agua, la nieve, perdón, el hielo más bien. La, la, pero por ahora, entonces, este agua almacenado en la montaña no está disponible, vendrá en el futuro. A ver, entonces, cómo siguen los días, a ver cómo evoluciona el tiempo, a ver si, entonces, volvemos a tener un poco más de agua disponible y quizás llegamos a poder equilibrar un poco el nivel crítico de falta de agua realmente que llevamos arrastrando desde, en realidad, el año pasado, desde el final del invierno del año pasado. Entonces, el impacto sobre la generación eléctrica de esta falta de agua, como llevamos ya explicando un par de semanas, es que estamos usando muy poco agua para producir electricidad. La hidráulica produce solamente en las puntas y pues se almacena agua dentro de lo que se puede durante el día. La semana pasada realmente se almacenó bastante poco durante el día respecto a las semanas anteriores y un poco más por la noche. En función de lo que se pueda. Notar igual que justo cuando llegó la frente de lluvia, se pudo generar con más hidráulica. Podéis ver aquí que la hidráulica generó casi todas las horas del día, con una parte entonces en base y no solamente en punta, y eso es algo que hemos visto bastante poco a lo largo de este invierno y debería de ser lo normal en realidad. Y entonces, de haber generado más en baseload la producción hidráulica, eso ha permitido ahorrar más gas y reducir el uso del gas. Esta reducción del uso del gas a lo largo de la semana fue totalmente compensado por el aumento de su precio. Adrián nos lo va a explicar en un par de minutos. Y entonces, la evolución del precio semanal es opuesta a la evolución de la generación del gas, pero ahí nuevamente porque cada megavatio hora de gas ha costado más caro a lo largo de la semana y a medida que vamos avanzando en la semana. Notar aquí que estuvimos en España toda la semana por encima de 200 euros y hemos alcanzado aquí 470 euros en megavatio hora. Era un récord hasta el domingo, pero ya sabéis muy probablemente que este récord ha sido pasado hoy, con el precio de hoy, y a ver lo que se nos espera para mañana y pasado, claramente. Eso es lo que os quería contar rápidamente sobre la operación de la semana pasada. Voy a dejar a Adrián seguir con los mercados de los commodities. Tiene mucho por contar. Muchas gracias a todos. Gracias, Valentín. Buenos días a todos. Pues bueno, una semana de movimientos vertiginosos en el complejo energético. Hemos decidido traer un gráfico de velas, tanto para el gas del mes siguiente como para el CO2, porque refleja mucho mejor la amplitud de movimientos y las tensiones que está viendo en los mercados, ¿no? Bueno, ya sabéis cómo funcionan los gráficos de velas, los hemos traído alguna vez. En caso de velas verdes tenemos que el precio de apertura el precio de cierre es superior al precio de apertura. El máximo en ambos casos, en el de velas verdes y en el de velas rojas, pues es el nivel más alto que se alcanza en el día. El mínimo pues lo tenéis aquí, el más bajo. En velas rojas, pues lo contrario, apertura y cierre por debajo de esa apertura. Entonces, bueno, pues ¿qué pasó la semana pasada en el gas? Pues bueno, que se alcanzó el máximo, para aquel momento el máximo histórico, en los 213,89 euros.
que bueno, ya vimos que fue superado amplísimamente ayer en un movimiento también que deja lo de la semana pasada casi en paños menores, y ya los de la semana pasada dejaba todo lo anteriormente visto casi en un juego de niños, ¿no? La semana pasada terminó con una ganancia del 106% en los 192 euros, 55 megavatio hora, lo que marcaba también el precio de liquidación más alto registrado hasta ese momento. Si son ya unos números difíciles de asimilar, los máximos históricos marcados por el gas, pues también lo son la amplitud de movimientos, el rango en el que se movieron los precios tanto el miércoles como el jueves, como el viernes de la semana pasada. Entre el mínimo y el máximo de cada uno de estos días había una variación de alrededor de 65 euros para un mercado que no hay que olvidar que hasta antes de que comenzaran las alzas a finales de verano del año pasado, el máximo nivel que había alcanzado era 35,6 euros por megavatio hora. Estamos diciendo que los movimientos intradiarios de la semana pasada superaban casi por 2 el máximo histórico que el mercado había alcanzado, ya digo, en el verano del año anterior, ¿no? Y hablamos de un mercado que tiene pues 20 años de antigüedad. Bueno, pues aunque aunque la energía siga escapando de las sanciones impuestas a Rusia, los temores a que eso pueda cambiar o a que a Rusia responda a las sanciones que está recibiendo desde el punto de vista de los países occidentales, pues cortando el gas que fluye a Europa, es lo que está llevando a estos niveles tan increíbles de precios, ¿no? Sin embargo, bueno, la semana pasada el gas siguió fluyendo con absoluta normalidad a través de Ucrania. Pues los compradores, que ya decíamos la semana pasada que tenían contratos a largo plazo, siguen ejerciendo sus derechos para ampliar hasta lo que pueden las compras. Y también fluyó el gas con relativa normalidad a través de Polonia. Ya sabéis que a través de Polonia pues, las nominaciones están siendo mucho menores que lo que eran en el pasado más reciente, pero siguió fluyendo el gas. El fin de semana se netearon las posiciones de Polonia a Alemania y de Alemania a Polonia, pero no quiere decir que no hubiera gas viniendo desde Rusia a Alemania. Por su parte, Noruega pues, siguió enviando el gas a toda su capacidad, aproximadamente 350 millones de metros cúbicos al día. Pero bueno, eso y otros fundamentales ahora mismo están puestos a un lado. Todos los escenarios siguen abiertos. El mercado, ya digo, nerviosísimo, pues evoluciona según las declaraciones que puede haber. Hoy, por ejemplo, salía el viceprimer ministro ruso Novak diciendo que no podía descartar el parón o la suspensión de envío de gas vía Nord Stream 1 hacia Alemania si se decidía pues bueno, ir más allá con restricciones a la compra de petróleo ruso, que es lo que quería Estados Unidos, pero que ya el canciller alemán Scholz había descartado esa posibilidad. Pero bueno, como cada día, cada hora hay declaraciones o hay movimientos diferentes, el mercado pues está variando muchísimo. Ayer ya vimos pues, variaciones en el intradía que hemos dicho que la semana pasada eran increíbles, de 65 euros. Ayer se produjeron hasta 145 euros de movimiento en un solo día. Por lo tanto, prever lo que puede pasar ahora mismo es imposible y estamos a una volatilidad, pues ya digo, nunca vista en el pasado. El CO2 tampoco escapó de esta altísima volatilidad. Lo que pasa es que, como había pasado la semana pasada, bueno, pues el neto de la semana fue completamente inverso al gas. O sea, no es que estén descorrelacionados, es que están correlacionados muy negativamente, y tenemos como el CO2, pues la semana pasada marcó, en este caso, la mayor caída de su historia en términos absolutos. Fueron 13 euros desde el máximo al mínimo en un solo día. Y fue además el mayor porcentaje de caída, un 16%, desde marzo de 2020, con el principio de la pandemia. Los precios rebotaron en el nivel de 55 euros por tonelada, que es un soporte que también ha funcionado esta semana, y en el que el mercado está clarísimamente en sobreventa. Es decir, normalmente a situaciones de sobreventa, técnicas de sobreventa en el mercado, suelen suceder
alzas importantes, pero ahora mismo la foto fundamental es claramente bajista y además hay un cambio de percepción en lo que puede ser el compromiso de los políticos con el cambio energético, al menos en el corto plazo. Ese compromiso, que es el que ha venido tirando de los precios, es en el que se han apoyado precisamente los inversores financieros para tirar de los precios hacia arriba, pues ahora mismo está puesto en cuestión, porque al menos ahora mismo, a lo mejor en el corto plazo, ya no es tan prioritario como lo era antes. Veremos cuál es la reacción en los próximos días en este sentido, pero de lo que se decida ahora puede depender el futuro del sistema europeo de emisiones, que ya digo, ahora mismo la percepción de los inversores es claramente diferente a la que era antes del ataque de Rusia a Ucrania. Las ventas se desencadenaron la semana pasada, justo cuando ya venían siendo importantes los días anteriores, pero la semana pasada se aceleraron todavía más cuando la subasta del martes en Polonia quedó desierta por falta de compradores. Eso hizo, bueno, se especulaba ya que los inversores rusos, sobre todo, estaban deshaciendo posiciones por temor a que se congelaran sus cuentas y, por lo tanto, vendían los certificados que tenían comprados, ingresaban sus euros. Y ya digo que la decisión, bueno, la decisión no, el hecho de que se cancelara la subasta polaca espoleó todavía más las ventas, desató una espiral de venta muy fuerte, ya digo, no vista nunca antes, en el que los traders que tenían posiciones compradoras pues les saltaban todos los stops y tenían que vender, acelerando todavía más esa espiral bajista que, ya digo, tocó suelo en los 55. Al final, la semana terminó con una caída muy fuerte del 26% en los 65 euros por tonelada. Veremos esta semana, en la que sigue pareciendo que el CO2 sigue completamente vinculado a la renta variable y no a lo que pasa en el mercado energético. Ya sabéis que cuando sube el gas, ahora mismo, pues claro, eso tiene un impacto en la economía, la renta variable cae y, por lo tanto, ahora mismo también está cayendo el CO2. Por lo tanto, nada que ver con lo que se supone que tiene que hacer, que es posibilitar la transición energética. Ahora está ejerciendo la función contraria. Y por último, el petróleo tuvo un impacto mucho mayor que el gas en lo que es lo que podemos decir las sanciones autoimpuestas por las compañías que están en este mercado, ¿no? Así como el gas tanto el gas y el petróleo están exentos, ya digo, de las sanciones hacia Rusia, pero en el petróleo sí que está habiendo un parón a la hora de comprar el petróleo ruso. No el gas, sí el petróleo, por temor a que en el futuro haya sanciones, y por lo tanto las compañías se han adelantado, los traders que están en estos mercados se han adelantado, han decidido no comprar petróleo ruso, pese a que cotizaba con un descuento muy importante sobre las referencias, estaba cotizando alrededor de 28, 30 dólares por barril de descuento, y solo Shell se atrevió, digamos, a realizar una compra importante de petróleo, y supongo que estarán lamentando el día en que lo hicieron, porque tuvieron que sacar un comunicado en el que explicaban por qué, lo que les había llevado a realizar esa compra, y además decían que todo el beneficio de esa operación iba a ir destinada a un fondo que iban a crear para ayudar a los refugiados ucranianos. Entonces, ahora mismo, digamos que el petróleo ruso es tóxico en el mercado, nadie lo quiere. Eso hace que alrededor de entre 3 y 4 millones de barriles al día no encuentren comprador, y por lo tanto el mercado sigue estando muy estrecho, porque la OPEP no está aumentando su producción como para compensar esa pérdida de petróleo, esa pérdida, ya digo, autoimpuesta. No es que no haya petróleo, pero se decide no comprar, y por lo tanto los precios, pues bueno, marcaron máximos de los últimos desde 2013, llegando hasta el 119,84, cerró ganando un 20% en 118,11 dólares por barril. Y bueno, pues en cuanto a los futuros, no podíamos esperar otra cosa, ¿no? Ahora ya sí que sí se alcanzaron los máximos históricos. Estas referencias nunca habían cotizado tan altas, lo que supone algo más que el precio que ya se alcanzó en diciembre del año pasado para el
Q1,22, que era el mayor precio hasta entonces de la historia. La semana pasada se acercaron a esos niveles, esta semana ya se han superado. El Q2,22 cerró en 395, 399 había cerrado el Q1,22 en diciembre, pues 395 cerró el Q2,22 con una ganancia del 73%. El Q3 ganó un 72 hasta los 390 euros megavatio hora, y el Q4 fue el que menos se revalorizó, se quedó en los 320 ganando un 40%. En cuanto a los CAL, pues el 23 marcó 164 euros ganando un 12%, y sin embargo el 24 se dejó un 1% hasta los 89,5. Estos precios ya han quedado totalmente sobrepasados en el día de ayer. Veremos si la semana termina en estos niveles o hay cierta recogida de beneficios, o que el gas cae algo y los futuros incorporan esa caída. Muy bien, esto era todo por mi parte. Muchas gracias y hablamos la semana que viene. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a todos. Os deseamos un buen día, una buena semana y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.